Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bien, entonces comenzamos nuestra primera clase teórica de esta cursada de Derecho Constitucional. Bien, vamos a comenzar el desarrollo de esta clase con algunos contenidos que a ustedes les va a servir para ir haciendo algunas distinciones que resultan importantes. Vamos a ponernos en tema. En primer término, no es lo mismo hablar de constitucionalismo que de derecho constitucional. Tampoco es lo mismo hablar de derecho constitucional que de constitución. Es decir, ustedes ya están viendo cómo es posible establecer alguna distinción sumamente importante, y digo, es importante desde el punto de vista no solamente de la teoría, sino de lo que va a significar esto en el desarrollo de la materia. ¿En qué consiste estas distinciones? Primero, decíamos, no es lo mismo constitucionalismo que derecho constitucional. El derecho constitucional es básicamente la rama del derecho que se encarga de estudiar algunos principios básicos que hacen a la organización fundamental del Estado. Básicamente la determinación de cómo se organizan los poderes del Estado, cuáles son los elementos del Estado, es decir, hablamos de población, territorio, además de cómo se vinculan la población y el territorio con el Estado, y esta dinámica es lo que nos va a dar como consecuencia una organización condensada en un documento, en una norma que nosotros llamamos Constitución, que es sobre la que pone atención el constitucionalismo, el derecho constitucional. En cambio, el constitucionalismo es una idea que va a surgir aún sin haber constitución. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan. El constitucionalismo es una idea, es el desarrollo intelectual, el desarrollo teórico que existe incluso antes de que haya una constitución escrita. Seguramente en este momento ustedes van a tener la posibilidad de recordar aquello que hemos hablado en clase cuando el viernes y el sábado pasado hemos mencionado aquella famosa pirámide de Kelsen, y esa pirámide de Kelsen tenía como referencia en su cúspide a la Constitución escrita, a la Constitución fundamental escrita, pero que Kelsen estaba paralizado ante la pregunta de dónde viene esa Constitución escrita. Ahora bien, antes de que existan las constituciones escritas, o sin necesidad de que existan las constituciones escritas, existe lo que se conoce como el constitucionalismo. El constitucionalismo particularmente parte de la idea de comprender que existe necesidad de organizar el Estado de alguna manera. ¿Y por qué organizar el Estado? Porque de algún lado tiene que surgir una cierta autoridad que permita generar relaciones dinámicas, equilibradas, justas, si queremos poner un término más propio del derecho, que entre las personas que están gobernadas por ese Estado y ese Estado como sujeto de derecho. Entonces, la idea del constitucionalismo arranca allá con el surgimiento de las llamadas primeras cartas magnas. Cuando hablamos de carta magna no hablamos solamente de constitución. Por eso es que, por ejemplo, los ingleses arrancan con su Bill de Derechos de 1215, un llamado Bill de Derechos que en realidad tenía como objetivo fundamental que el rey no avanzara sobre la propiedad o las propiedades o el derecho a la propiedad de los señores feudales. Es decir, noten cómo los señores feudales buscaban proteger su patrimonio frente al apetito patrimonial del rey, y de esa manera ponerle un límite. De esta manera también el rey recibía una contraprestación, en tanto era
un sujeto que aglutinaba los símbolos centrales del poder, la identidad, la soberanía inglesa. Sin embargo, también estaba sometido a normativas que debía respetar y que le habían impuesto además los señores feudales para que no avanzaran sobre su patrimonio. Esto nos lleva a aquello que yo dije en clase, no me acuerdo ya en cuál de las comisiones, pero que dije en relación a que el constitucional es un derecho de protección. Es un derecho de protección. ¿De quién contra quién? De las personas individual o colectivamente pensadas frente al Estado. Es un derecho de protección, es un derecho de limitación del Estado y por lo tanto funciona como una frontera que el Estado no puede traspasar a través de la acción de sus funcionarios o sus representantes, porque para eso está el derecho constitucional, un derecho de protección. Decíamos la tradición inglesa marca que hacia 1215 arranca esta idea de Bill de Derechos o imposición de límites al rey para proteger el patrimonio de los señores feudales. Pero, desde luego, el derecho siempre es evolutivo, siempre ha tendido a ir volviéndose cada vez más perfeccionado frente a las distintas demandas sociales, y es por eso que hacia 1215 hasta 1789, 1776, aparecen también algunas aspiraciones de otros pueblos que tratan de gestar una idea básica de lo que debe ser una norma constitucional. Sí, se está grabando en este momento la clase para que pueda ser subida al aula virtual. Bien, decíamos, entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos la Constitución norteamericana hacia 1791, más o menos. No nos olvidemos que la Revolución Norteamericana ocurre en 1776, pero recién llega a manifestarse constitucionalmente en 1791. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de entender que hacia 1789, con la Revolución Francesa, también existe una suerte de manifestación de ideas que van a concurrir en esto de que el Estado debe tener ciertas características y básicamente el Estado debe ser limitado en su poder, para que no avasalle los derechos de las personas. Ahora vamos a hablar de cómo va evolucionando esto de proteger derechos de las personas. Y desde luego, ya hacia el siglo XX particularmente, empiezan a aparecer otro tipo de concepciones sobre lo que debe ser el constitucionalismo, es decir, ¿para qué sirve el constitucionalismo? ¿Es solamente un derecho de protección o además también puede servir como un derecho, como el reconocimiento de derechos de... los ingleses tienen un nombre para eso. Ellos le llaman el entitlement. Acá lo mando al chat. La intitulación, que es digamos que sirve el constitucionalismo tanto para frenar el poder del Estado como para también empoderar, que esa es una palabra que ustedes seguramente han escuchado más de una vez en estos tiempos, a los ciudadanos frente al Estado y poder reclamarle al Estado, ya no solamente defenderse, sino también poder reclamarle al Estado determinadas prestaciones. Ahora, el constitucionalismo ha tenido evidentemente una evolución que no ha sido siempre pareja, una evolución que además tampoco ha tenido una identificación con etapas históricas bien marcadas, sino que se ha ido marcando la evolución, se ha ido desarrollando la evolución a lo largo del tiempo. Vamos a explicar esto de una manera mucho más clara para que ustedes lo puedan entender en definitiva. Existe dentro de la concepción de la evolución de los derechos constitucionales y asociado a esto, y ahora ustedes lo comprenden perfectamente porque está dentro de lo que la Constitución, el constituyente,
ha incorporado en 1994, en el artículo 75, inciso 22, los derechos humanos a través de la constitucionalización de determinados instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Los derechos constitucionales van de la mano de los derechos humanos. Y empezamos a explicar esto asociándolo a esto que hemos dicho de la revolución inglesa, perdón, del Bill de Derechos inglés, de los derechos emergentes de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana y luego lo que ha comenzado a principios del siglo XX. Lo explicamos de esta manera para que ustedes vean que el derecho es siempre un derecho evolutivo, con mayor razón el derecho constitucional. Bien, decíamos, constitucionalismo no es lo mismo que derecho constitucional. Constitucionalismo es una idea que tiene como fin delinear cuál es la estructura del Estado y cuál es su funcionamiento. En cambio, el derecho constitucional es la rama del derecho que se concentra en el estudio de normas constitucionales. Ahora vamos a ver cómo se ha ido dando esto en la dinámica de la historia de los derechos constitucionales. Decíamos, hacia 1215 los ingleses, con su Bill de Derechos, pretenden poner límites a las aspiraciones absolutistas del monarca inglés y básicamente los señores feudales. Ahora bien, esto toma muchísimos años, muchísimo tiempo, hasta que hacia 1789, con la Revolución Francesa, aparece o se consolida una idea. ¿Cuál es la idea? La idea es proteger ciertos derechos en cabeza de las personas. Particularmente, en especial en el derecho, en la aparición de la Revolución Francesa, jugó esta idea. Hasta ese momento, la forma de gobierno predominante en Francia siempre fue la monarquía absoluta. ¿Por qué se llamaba absoluta? Se llamaba absoluta porque todo el ámbito político, jurídico, social y económico estaba concentrado en la decisión de los monarcas. Es decir, el absolutismo se traduce, se trasunta en esta idea de que todo debe obedecer al rey. Todo debe satisfacer las necesidades de la monarquía y todo debe ser resuelto por y para y en favor del rey. Por eso era una monarquía absoluta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y quien mejor definió la monarquía absoluta fue uno de sus más grandes representantes, Luis XIV. Luis XIV, que llegó a definirse a sí mismo como el Estado soy yo. Luis XIV, también apodado el invade absolutamente todos los ámbitos de la vida política y social de las personas, en beneficio de un solo sujeto que era el rey. Ahora bien, no es esto lo único que pasa. 1789 decíamos entonces, la monarquía absoluta, en este caso ya no gobernaba Luis XIV, que ya había muerto, gobernaba Luis XVI. Luis XVI, quien había dedicado su vida a dilapidar la fortuna de sus antecesores en guerras, en fiestas, en cacerías, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Tomó, sin embargo, una decisión que era crítica. ¿Cuál era esta? Ante la escasez de recursos que ya tenía la corona, pues noten ustedes que no es posible, el dinero es finito, no es infinito. Por lo tanto, en algún momento se acaba y era necesario continuar con este tren de vida para Luis XVI, que era un tren de vida muy dispendioso, muy caro. Entonces, ¿qué se le ocurre al rey y a sus allegados? Bueno, busquemos dinero allí donde hay. Naturalmente, las personas que estaban más abajo en la escala social no tenían absolutamente recurso alguno, carecían de todo recurso, no tenían dinero, no tenían absolutamente nada. A esos miserables no se les podía sacar
nada. Entonces, a ellos no les podemos reclamar, pedir, ordenar o disponer que pongan dinero, en menos en impuestos. Entonces, miramos a los colegas, a los amigos, a los miembros de la misma clase. Problema. Tampoco les podemos pedir a ellos por la sencilla razón de que no es posible que estemos molestando a los parientes, a los amigos, que en definitiva participan de las mismas festicholas que nosotros. Por ende, tampoco les podemos reclamar a ellos que nos pongan más dinero y menos a través de impuestos. Esto es todo un dilema, todo un problema. Ahora, entonces, ¿a quién le vamos a pedir dinero? A aquellos que todavía tenían algún recurso a la mano. ¿Quiénes eran estos sujetos? Estos sujetos eran los comerciantes, los pequeños dueños de tierra, los campesinos con tierras, además los artesanos, algunos profesionales, es decir, estas personas que contaban con algún recurso propio. Y estas personas podían todavía soportar algún impuesto más. Y es por eso que se les fijaron determinados aportes, contribuciones que debían hacer efectivo en orden a que se pudiera de esa manera seguir solventando los gastos que demandaba la corona. Ahí fue donde se generó el primero de los grandes conflictos. ¿Por qué digo el primero? Porque van a haber otros a continuación. Seguramente todos los alumnos que están aquí presentes, que ya tengo 130 en línea, se acordarán de una expresión que es muy conocida entre nuestros paisanos, particularmente del norte. Los paisanos del norte saben decir algo que es una realidad. Esa frase que tienen allí los paisanos es: jodan con el colla, pero no con las alforjas. ¿Bien? ¿Qué es lo que les está queriendo decir? No me toquen el patrimonio porque ahí vamos a tener que hablar de otra manera. Bueno, palabra más, palabra menos, porque no creo que hayan usado esa expresión los artesanos, pequeños campesinos y profesionales de la Francia de 1789, no creo que hayan dicho eso, pero algo parecido debe haber pasado. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente que tenían algunos recursos todavía, sino que además eran personas que estaban debidamente instruidas, estaban en conocimiento de ciertas corrientes de pensamiento que entendían, que les mostraban que en realidad la monarquía absoluta era injusta, no tenía por qué existir y menos tenía por qué demandarles el aporte de tributos cuando en realidad no les proporcionaba nada a cambio. Esto fue porque había para esa época una enorme difusión de ciertos autores franceses algunos e incluso algunos suizos que andaban pululando por la sociedad francesa y que muchos de ustedes tienen que haber escuchado nombrar. Aquel viejo trío de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que básicamente desarrollaron ideas como, por ejemplo, soberanía del pueblo, es decir, que el titular del poder no era el rey, sino que el titular del poder era el pueblo, y por lo tanto era el único autorizado a ungir a un representante en ese marco de poder. Por otro lado, el principio de división de poderes, que significaba que el Estado ya no reposaba en la cabeza de una sola persona, sino que además el Estado lo que tenía que hacer era distribuir su poder en distintos departamentos de manera tal que existiera un cierto equilibrio entre esos departamentos. Y eso también iba a permitir ¿qué cosa? Que ninguno de los poderes del Estado, ninguno de estos departamentos del poder, abusara de ese poder porque iba a tener a otros de la misma jerarquía con otras funciones que lo iban a estar controlando, revisando, equilibrando. Es decir, ustedes ven que ahí ya se va insertando algunas ideas como el principio de división de poderes, como el principio de soberanía popular. Ya fueron impregnando las cabezas de estas personas que entendían que era injusto el nuevo o los nuevos tributos que les pretendían imponer. Esto hizo que se generara una movilización que terminó derrocando a Luis XVI. Pero no solamente pasó esto, sino que además le dio un nuevo cariz a la revolución. Vamos a explicar también esto. ¿Qué quiere decir esto?
Generalmente ustedes cuando han escuchado hablar de la Revolución Francesa, han escuchado decir que la Revolución Francesa produjo el levantamiento del pueblo. No, no es cierto, no es verdad. No fue el pueblo. En realidad fue la burguesía quien se fijó en este detalle, quien estudió este detalle, fue el profesor Carlos Marx. Karl Marx eh, fue el que en ese momento se dio cuenta que efectivamente la Revolución Francesa no había sido generada por los elementos más populares o más bajos económicamente o socialmente de la sociedad, sino que eran o fueron los burgueses. Por lo tanto, dijo Karl Marx, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, no una revolución popular, como por allí se pretende pintarla, se pretende decir a partir de los cuadros, por ejemplo, de Delacroix, que muestran esa movida, esa revolución en Francia como si fuera un movimiento popular. No lo era. Fue un movimiento burgués, que además fue motorizado por ideas que los burgueses, que tenían posibilidad de aprender a leer y escribir, que además tenían un cierto pasar que les permitía leer, es que entendieron que las ideas que estaban consumiendo a través de los textos que leían eran ideas que podían llevarse a cabo a través de una movida como lo fue la Revolución Francesa. Ahora bien, no era solamente cuestión de derrocar al rey, sino que también era cuestión de pensar qué iba a venir después. Y es ahí donde vemos nosotros surgir unos derechos, una categoría de derechos que pasó a la historia desde el punto de vista pedagógico como derechos humanos, que son básicamente derechos constitucionales, de primera generación. ¿En qué consisten los derechos humanos de primera generación? Los derechos humanos de primera generación son aquellos que buscan proteger los derechos de las personas individualmente consideradas. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, preguntémonos primero, ¿cuáles fueron los derechos que la Revolución Francesa buscó proteger en primera instancia, de movida? El derecho, a ver, la revolución estalló porque me quería meter la mano al bolsillo. Entonces, el primer derecho que hay que proteger, ¿cuál es? El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es entonces el primero de los derechos que los revolucionarios franceses entienden que hay que proteger. Además, también el rey, como monarca absoluto que era, podía disponer de la vida de las personas, exactamente la propiedad privada. Podía disponer de la vida de las personas. ¿Y qué significaba disponer de la vida de las personas? Significaba que lo podía encarcelar, lo podía torturar, lo podía ejecutar. ¿Bien? Esto tuvo como consecuencia que el otro derecho que se buscó preservar, proteger, fue el derecho a la vida y a la integridad física. No solamente no me podían matar arbitrariamente, sino que tampoco me podían lesionar o torturar, que era un elemento importante para ir distinguiéndonos, diferenciándonos de lo que consideraba la monarquía absoluta. Ya no más torturas, ya no más ejecuciones arbitrarias, sino luego de un debido proceso donde yo tenía derecho a defenderme, pero no a encarcelarme sin causa, y por eso fue que el primer edificio que los revolucionarios franceses tomaron con motivo del estallido de este movimiento fue la Bastilla. La Bastilla, se le llamaba así a la cárcel donde el monarca absoluto metía presos a sus oponentes políticos, a sus objetores políticos. Por eso que el primer lugar, el primer edificio público que cae con motivo de la revolución es ni más ni menos que la Bastilla. Por eso se celebra el 14 de julio, todos los 14 de julio en Francia, la toma de la Bastilla. ¿Bien? Bien, entonces ya vemos que aparecen algunos derechos que son de innegable naturaleza constitucional. Derecho a la propiedad privada, derecho a la vida, derecho a la integridad física. Pero también había otro derecho que era sumamente importante y que además tenía algunas manifestaciones muy distintas, muy amplias. Estamos hablando del derecho a la libertad. ¿Por qué decimos que tenía unas manifestaciones muy amplias, muy abarcativas?
Porque el derecho a la libertad puede ser entendido en distintos planos, en distintas dimensiones. Sin duda, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es el derecho a la libertad ambulatoria, es decir, el derecho que yo tengo a andar por donde yo quiera, a caminar por donde yo quiera, a la hora que yo quiera, sin necesidad de tener que justificar por qué estoy ahí. Bien, eso se llamó libertad ambulatoria, cosa que en la época de la monarquía absoluta no se podía invocar de ninguna manera, porque bastaba con que uno pudiera tener una cierta calidad, aspecto o manifestaciones que podía ser inmediatamente privado de la libertad. Bien, la libertad ambulatoria también tenía o tuvo una enorme consideración a los ojos de los revolucionarios franceses. De hecho, mucho tiempo después va a aparecer algo que vamos a estudiar nosotros en nuestra materia, que es el llamado habeas corpus. El habeas corpus, que es una garantía constitucional, una acción judicial constitucional que tiene como finalidad preservar, proteger la libertad ambulatoria de las personas. O sea que miren de dónde arranca la idea de que el derecho a la libertad ambulatoria debe ser protegido constitucionalmente. Pero no es la única forma en que se manifiesta la libertad. La libertad también se manifiesta de otras maneras, como por ejemplo, a creer o no creer en un Dios determinado, libertad de cultos. La libertad de cultos nosotros la vamos a poder apreciar cuando veamos los fallos Bahamondes y Albarracín y Nieves, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y por qué? Porque nadie está obligado a creer o a no creer en un Dios o a practicar una religión determinada. Por ende, el concepto, la idea de libertad de culto es mucho más amplia y además repercute en otros ámbitos. Particularmente lo vamos a ver nosotros con el ámbito de la salud, por ejemplo, o de la vida, por ejemplo, como lo vamos a ver en Bahamondes y en Albarracín y Nieves cuando estudiemos esos fallos. No es la única manera en que se expresa la libertad. La libertad también se expresa en la libertad de expresión o de manifestación. ¿Eso qué significa? Que yo puedo dar a conocer mis ideas públicamente sin necesidad o sin someterme al riesgo de que me vayan a privar de la libertad por ello. Eso es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. ¿Puedo publicar mis ideas por la prensa? Sí puedo. Esto implica también la libertad de prensa, la libertad de información, que vamos a ver cuando veamos Ekmeklian, Ponseti, Natalia de Negri, bien, que son los fallos que vamos a ver no este fin de semana, sino el otro fin de semana. Por eso es tan importante vincular los fallos con la teoría. Por eso es que tenemos este gran abanico, esta gran constelación de manifestaciones distintas de la libertad. Libertad de expresión, libertad de información, libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad ambulatoria. Bien, así es como se fue conformando el mapa de los derechos que los revolucionarios franceses entendieron que debían privilegiar en la protección. ¿Para qué? Para que no quedaran desnudos ante un Estado que, como en la monarquía absoluta, podía avasallarlos sin mayor problema. Ahora tenían un límite claro, que era ya la posición de los revolucionarios, que después se termina trasladando a una constitución hacia 1791, es decir, un par de años después de ocurrida la Revolución Francesa. Hasta acá entonces vemos los llamados derechos de primera generación. Y se llaman de primera generación porque su titular es un individuo, una persona individualmente considerada. Bien, fíjense cómo va evolucionando esto hasta que recién mucho tiempo después, pasó mucho tiempo después, se advirtió la necesidad de que los derechos fueran interpretados ya no solo individualmente, sino además colectivamente. Esto también es importante que lo veamos. A ver, ¿cuándo se produce esta situación? Esta situación arranca, en primer lugar, en la misma época o época parecida a la de la Revolución Francesa, solamente que en otro lado. Ahí tiene su origen.
Hacia 1790 aproximadamente, existe una novedad que se va a producir en el ámbito de lo económico, lo político y lo social, que es la revolución industrial. La revolución industrial que se le pone, por ponerle una fecha, 1790, es decir, sería un año después de la Revolución Francesa, pero no es, esto es solamente los fines pedagógicos, no es que exactamente en ese momento se inaugura la Revolución Industrial, no. La Revolución Industrial fue también parte de un proceso en el que se empezaron a sumar a la producción ciertos organismos, ciertas maneras de remediar, de resolver el trabajo humano. ¿Cuáles eran esas maneras? Eran a través de la implementación, la incorporación a la producción de la máquina. A partir del momento que se vio que, por ejemplo, el vapor podía aportar fuerza de una manera mucho más eficiente que la fuerza humana, es que comenzaron a establecerse industrias que se valían de la maquinaria movida a vapor para poder producir ciertos elementos manufacturados, como por ejemplo telas, como por ejemplo producciones metalíferas, como producciones para barcos, producciones para trenes. Es decir, ahí tenemos entonces que empieza a girar la rueda de un grupo social que hasta ese momento estaba invisibilizado. Porque claro, ¿quiénes trabajan en las fábricas? Los obreros. Los obreros hasta ese momento no existían como tal, como sujeto propio de un colectivo social. Los obreros no estaban presentes en esto. Había campesinos, había artesanos, había profesionales, había oficios, pero el obrero como tal, como parte de una cadena de producción industrial, todavía no tenía suficiente presencia porque recién se estaba iniciando la actividad. Pero de 1790 en adelante, los grupos obreros comienzan a tener cada vez mayor protagonismo. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos provenían del campo, del ámbito rural. En el ámbito rural la gente está más dispersa, no tiene tanta posibilidad de reunirse y de discutir ideas. En cambio, cuando comienza a mermar la importancia de la mano de obra rural, estas personas van en busca de trabajo hacia las ciudades y dentro de las ciudades particularmente a las fábricas. Y ahí se transforman en obreros. Y el obrero vive, trabaja siempre al lado de sus compañeros. ¿Por qué? Porque en una empresa, en una fábrica, trabajan los grupos de operarios muy juntos, muy próximos, donde pueden intercambiar, interactuar, hablar. Además, vivían en zonas sumamente vulnerables desde el punto de vista social, sanitario, económico, y ahí también tenían la posibilidad de interactuar porque vivían muchos hacinados en pequeñas habitaciones y esto no hacía más que facilitar el contacto con el otro y el empezar a discutir, a debatir ideas y a tomar posiciones comunes. Ahí está el germen del sindicalismo y del gremialismo. Comienza entonces esta idea a desarrollarse a partir de los proletarios que estaban a su vez producidos por la fábrica y es así como aparece este colectivo de los trabajadores industriales. Pero va a llevar todavía todo un siglo de evolución para que se afiancen con derechos propios. Mientras tanto, en América se produce un fenómeno que hasta ese momento no tenía una consagración constitucional. Es decir, ninguna constitución del mundo se había fijado en los colectivos humanos vulnerables. Por ejemplo, los pueblos originarios. Los pueblos indígenas no tenían ningún tipo de referencia o no se habían visto reflejados en ninguna normativa de naturaleza constitucional. Estos pueblos, sin embargo, tenían enormes ámbitos, enormes brechas de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estaban absolutamente postergados en materia económica, en materia social, en materia productiva, en materia sanitaria, en materia educativa. Y alguien pensó en ellos. ¿Quién pensó en ellos? Benito Juárez en México
advirtió que además Benito Juárez era descendiente de originarios, de pueblos indígenas, y por lo tanto, y además abogado. Comenzó, al llegar a la presidencia de México, advirtió la necesidad de proveer de cierta protección a estos pueblos originarios y comenzó así a desarrollar la idea de protección ya no de individuos, sino de colectivos. Y es así como en la Constitución mexicana de 1910 es la primera constitución en el mundo que consagra los derechos sociales. La constitución social, el constitucionalismo social, arranca en México en 1910. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era ni más ni menos que establecer reglas de protección a colectivos altamente vulnerables, como lo eran los indígenas particularmente. Y México tenía y sigue teniendo una gran cantidad, un gran porcentaje de población indígena. O sea que está precisamente justificado que haya sido México el primer estado que logró establecer una constitución que respetara derechos sociales. Bien, acá arrancan los derechos de segunda generación. México fue seguido por otros países. Hacia 1914, 1918, 4 años, se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Se le llamó, en ese momento no se le llamaba Primera Guerra Mundial porque no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, sino que se le llamó la Gran Guerra. La Gran Guerra que hizo que se combatiera en 3 continentes y que además generara unos daños hasta ese momento absolutamente inconmensurables. La Primera Guerra Mundial, decía, entre el 14 y el 18 del siglo pasado, se llevó la vida de 20 millones de personas. 20 millones de personas murieron directamente con motivo de la guerra. A esto hay que sumarle que luego de que terminó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, habían quedado enormes cantidades de viudas, enormes cantidades de huérfanos, enormes cantidades de personas que habían sido heridas, mutiladas o enfermas con motivo de la guerra. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para solventar estas enormes deficiencias que había traído aparejada la guerra? Y es así como uno de los países vencidos, que fue Alemania, entiende que es necesario proveer a las necesidades de estos grupos altamente vulnerables. No se olviden, los mexicanos pensaban en los pueblos indígenas, los alemanes pensaban en las viudas, en los huérfanos, en los discapacitados por medios violentos por tras de la guerra. Entonces era necesario pensar la manera de proveerles alguna protección dentro de lo que ya sabemos que se llama el constitucionalismo social. Y entonces, en 1919, en Alemania se sanciona la Constitución de Weimar. Ahí la mandé al chat. La Constitución de Weimar fue la primera constitución del constitucionalismo social en Europa. No nos olvidemos, 1919. En 1910 los mexicanos ya hablaban de constitucionalismo social. Pero los alemanes no fueron los únicos, sino que en 1921 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex Rusia, actual Federación Rusa, que en 1917 había derrocado al zar Nicolás II, generó también a través de un proceso revolucionario, el proceso revolucionario bolchevique, logró, después de una guerra civil de aproximadamente 2 años, estabilizar el poder político en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en 1921 logra sancionar una constitución social. Esa constitución social prestaba especial atención justamente a solventar las necesidades de grupos vulnerables. Básicamente los obreros, las mujeres que habían quedado también en situación de indefensión y viudez después de la
Primera Guerra Mundial, los huérfanos, los discapacitados, porque los rusos también perdieron muchas personas, muchas vidas en el proceso de la Primera Guerra Mundial que termina en 1918. Ven ustedes entonces cómo ya va surgiendo, hemos pasado del constitucionalismo de primera generación que protege los derechos de las personas individualmente consideradas, al constitucionalismo social que busca preservar los derechos de las personas, pero colectivamente consideradas. ¿Bien? Y colectivos de distinta naturaleza, mujeres, niños, obreros, indígenas, etcétera. Según ¿llegó a la República Argentina? Sí. Llegó a la República Argentina en 1949, es decir, bastante tiempo después, con la llamada Constitución Justicialista de 1949. En este caso, el presidente Juan Domingo Perón, que había llegado al poder luego de las elecciones celebradas en 1946 y luego del golpe de Estado de 1943, se afirma en el poder a través del Partido Laborista, que luego se transforma en el partido, en el movimiento justicialista, y propone hacia 1949 la reforma constitucional. De 1953 pasa a proponer una reforma constitucional, la incorporación de los derechos sociales, es decir, aquellos que ya habíamos visto en la Constitución mexicana, en la Constitución de Weimar, en la Constitución soviética. Ahora bien, más allá de los enormes problemas de legitimidad que tenía esa constitución, esa reforma constitucional, puesto que fue votada únicamente por los partidarios del gobierno, es decir, del oficialismo, no así de la oposición que se levantaron, en términos generales incorpora los derechos sociales que ante la reforma constitucional de 1949 ya entraron a regir. Entre ellos la cuestión de la propiedad estatal de los recursos naturales y demás. Pero bien, básicamente había derechos sociales reconocidos como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad pública, que estaban consagrados y reconocidos allí. En 1955, en septiembre de 1955, se produce el golpe de Estado que derroca a Juan Domingo Perón en su segundo gobierno. Y la llamada Revolución Libertadora, que es el golpe de Estado que derroca a Juan Perón, llama a una convención constituyente, también bastante tramposa, en el sentido de que se excluyeron, por ejemplo, los peronistas no pudieron ir a elecciones para eso, para la elección de la constituyente, y reformar la Constitución del 49, que básicamente lo que buscaba era volver a la Constitución de 1853, es decir, borrar de un plumazo la reforma constitucional de 1949. Bien, ¿esto se logró? Sí, se logró, pero hubo un artículo que no se pudo modificar. ¿Y por qué no se pudo modificar y no se pudo suprimir? Porque contenía los derechos sociales más duros y además, si se lo derogaba a ese artículo o si se lo borraba o si se lo extirpaba en el texto constitucional, iba a generar enormes resistencias por parte de la fuerza trabajadora, que en ese momento era muy poderosa, y en ese caso iba a ser ingobernable el país para estos golpistas. Esto, el 14 bis, exactamente. El artículo 14 bis es el que, o termina numerado como 14 bis, es el que contiene los llamados derechos sociales. Es decir, noten ustedes que la revolución o el golpe de Estado de 1955 logra desactivar la Constitución Social de 1949, pero en definitiva va a terminar respetando un artículo de esa Constitución que es transformado en el artículo 14 bis.
Esto es importante para darse cuenta cómo, lo que yo les venía diciendo en las clases del viernes y del sábado, que el derecho es básicamente ideológico y político. Es decir, la Constitución lo que buscó fue, mejor dicho, los golpistas lo que buscaron fue preservar un artículo para que el Estado no se les volviera, el país no se les volviera ingobernable. Bien, esta forma entonces de organizar el constitucionalismo social hace que la Argentina también entró a los llamados derechos de segunda generación. Ahora, ¿hay derechos de tercera generación? Sí los hay. ¿Cuándo aparecen? Los derechos de tercera generación aparecen luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Hace un momento dijimos que la Primera Guerra Mundial fue llamada la Gran Guerra en el entendimiento que nunca iba a ocurrir nada semejante. Al término de la Primera Guerra Mundial, al término de la Gran Guerra, sí, los ambientales son uno de los derechos de tercera generación. No son los únicos, pero son algunos de los más destacados. Decíamos, entonces, cuando se produce el fin de la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano, que era en ese momento el presidente Woodrow Wilson, Wilson propone crear un organismo internacional que aglutinara a todos los estados del planeta y que permitiera que los conflictos fueran solucionados de una manera racional, de una manera dialogada, de una manera pacífica. ¿Esto era cierto? ¿Era esta la pretensión? Sí. ¿Para qué? Para que no se produjeran nuevos eventos catastróficos como una guerra de la magnitud como lo fue la Gran Guerra del 14 al 18. Problema. Cuando estaba todo listo para la aprobación y la formación de este nuevo organismo, que se le llamó Sociedad de las Naciones, el primer país que no quiso firmar para incorporarse fue precisamente Estados Unidos. Es decir, Wilson, que había propuesto esta idea para que los estados del mundo se aglutinaran, se organizaran para generar un ámbito de diálogo, de discusión pacífica, sin embargo, no se dio cuenta que hacia el interior de Estados Unidos no contaba con el consenso necesario para poder integrar el organismo. Fue esta la razón por la cual justamente su promotor no adhirió a la Sociedad de las Naciones, haciendo que, como muchos historiadores dicen, se tratara de una organización, de un organismo que nació muerto. ¿Bien? Ven ustedes de qué manera se van produciendo los episodios que nos llevan a comprender por qué estamos como estamos. Bien, entonces, fracasada la Sociedad de las Naciones, 20 años después de terminada la Primera Guerra Mundial, estalla la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939, en septiembre de 1939, hasta agosto de 1945. Con la diferencia que la Segunda Guerra Mundial involucró a los 5 continentes, involucró a los 3 océanos, se libró en todo, de polo a polo, se libró la Segunda Guerra Mundial. Y además, se acordarán que dije que la Primera Guerra Mundial terminó con un saldo de 20 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial terminó con un saldo de 60 millones de muertos en todo el mundo. Con lo cual, para que ustedes se den una idea de esto que estamos, de la monstruosidad de la que estamos hablando, es que es como si los argentinos nos mataran a todos y encima quedamos debiendo plata. Esa era la gravedad de la situación por la que atravesó el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, esto trajo lo mismo que había traído la Primera Guerra Mundial, solamente que de magnitud todavía superior. ¿Por qué? Porque entre las personas que habían muerto estaban prácticamente etnias enteras. No nos olvidemos que 20 años después de este fracaso, no sé qué dijo, después de 20 años de fracaso estalla la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que dije. Porque la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y la Segunda Guerra Mundial arranca en 1939. Entonces,
decíamos que la idea entonces era que dar respuesta a esto. Las etnias enteras habían sido consumidas en la guerra, no nos olvidemos. De los 9 millones de judíos que habitaban en Europa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fueron exterminados 6 millones de judíos. Bien, además, los gitanos también fue otra etnia perseguida y exterminada. Los eslavos también fueron otra etnia considerada inferior y por lo tanto eran utilizados como mano de obra barata y exterminados. Es decir, hubo toda una mezcla de elementos críticos, de elementos graves que amenazaron gravemente a los derechos de las personas, que hizo necesario que en 1945, no nos olvidemos que la Segunda Guerra Mundial termina con un broche de oro como pocas, como fue el lanzamiento de 2 bombas nucleares sobre 2 ciudades civiles en Japón, Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, es decir, no faltó absolutamente nada en esta monstruosidad. Decíamos entonces, cuando ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, se hizo necesario también pensar en un organismo internacional que permitiera ventilar los problemas y resolver los problemas de una manera pacífica. Y es acá donde se impone la idea de la Organización de Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, es lo que permite entender que había ya una pretensión mucho más seria de que la Sociedad de las Naciones de organizar algún instrumento internacional que permitiera solucionar estos conflictos de una mejor manera. Bien, esto ocurre en un mundo que acababa de salir de un horror como la Segunda Guerra Mundial, sin precedente alguno en la historia de la humanidad. Esto trajo también como consecuencia que los estados comenzaran a ir sumándose a este organismo. Argentina lo hizo pocos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se sumó a la Organización de Naciones Unidas y en definitiva comenzó a gestarse una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que tenían como finalidad preservar los derechos de las personas en cualquier lugar del mundo, ante cualquier estado del mundo, con o por la sola razón de ser un sujeto humano. Y esto es lo que dio origen a los llamados derechos universales. Estos derechos universales que podían ser defendidos, reclamados y defendidos en cualquier país del mundo por cualquier persona sin necesidad de que fuera un ciudadano de ese estado, ¿qué es lo que les está dando a ustedes la idea? Que ya estamos ante los derechos humanos de tercera generación. ¿Por qué? Los derechos humanos de primera generación están o son aquellos derechos que están gestados, están formados para la protección de los derechos del ser humano individualmente considerado. Los de segunda generación para proteger los derechos de los sujetos humanos colectivamente considerados, y los derechos de tercera generación que han sido concebidos para custodiar los derechos de los sujetos en cualquier lugar del mundo ante cualquier estado. Y por el solo hecho de ser personas, es decir, derechos humanos de carácter universal. Y los derechos ambientales están dentro de esto. ¿Por qué los derechos ambientales? Porque se entiende que por la interrelación que existe entre las distintas partes del mundo, cuando se produce una actividad antrópica, es decir, hecha por el hombre, en algún punto del planeta, termina teniendo repercusiones en otro. A ver, el calentamiento global, que hace que las aguas, que se derritan los hielos de los polos y suba el nivel del agua de los océanos, hace que, por ejemplo, habitantes de un país insular, como son las Islas Palau, se vean cada vez en menor territorio porque el agua va subiendo y va cubriendo las islas que conforman este estado, porque es un estado, Islas Palau es un estado, y por lo tanto ellos pueden reclamar por los daños que les está ocasionando la actividad que se desempeña, que se realiza en cualquier otro país del mundo, particularmente los industrializados, y que influyen sobre
la forma de vida y sobre su propia existencia de manera directa. Entonces, ¿pueden reclamarlo? Sí, pueden reclamarlo. ¿Cómo les va a ir? No tengo la menor idea. Pero de reclamarlo pueden reclamar porque están siendo invocados los derechos humanos de tercera generación o derechos universales. Bien, ¿y todo esto dónde va volcado? Los derechos humanos de tercera generación. Fíjense ustedes, en los instrumentos internacionales, muchos de los cuales fueron incorporados a la Constitución Nacional en 1994, en el artículo 75, inciso 22. Bien, ahí están reconocidos estos derechos humanos de tercera generación. Como ven ustedes, entonces, nuestra Constitución ha ido incorporando paulatinamente derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación, con algún retraso, es cierto, pero por lo menos ya sabemos que están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico interno. Bien, ahora pregunto yo, ¿tienen dudas, consultas, preguntas? Este es el momento. A ver, escucho y veo. Veo el chat. Bien, pareciera que no hay nada, pareciera que no hay preguntas. Sí, efectivamente fue uno de los ideólogos de esa constitución. Bien. Voy a aclarar sobre qué defiende cada generación, derechos individuales, colectivos y qué más, y los universales. Bien. Vamos a repasar entonces de manera sintética. Derechos humanos de primera generación son los llamados derechos individuales. Esos derechos individuales se llaman así porque buscan proteger a los derechos de la persona humana individualmente considerada, derecho a la propiedad oratoria, derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Derechos humanos de segunda generación son aquellos derechos que buscan proteger a la persona humana, pero colectivamente organizada, colectivamente presentada. Es decir, son los llamados derechos sociales y da lugar al constitucionalismo social y tiene como base pensar en los derechos a la seguridad social, para eso, para que podamos jubilarnos, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, el derecho a la sanidad, el derecho a la salud, quiere decir esto, el derecho a la educación. Bien, estos son derechos humanos de segunda generación, porque apuntan a colectivos. Y los derechos humanos de tercera generación, que lo que buscan es preservar los llamados derechos universales, que se caracterizan porque pueden ser reclamados por cualquiera en cualquier lugar. A ver, para que tal vez se entienda mejor esta idea, imagínense a los migrantes o a las personas que están huyendo de África y que cruzan el Mediterráneo en un barquito a medio hundirse. Y cuando llegan a los países del sur de Europa, exigen, demandan protección. Pueden hacerlo a pesar de que no sean ciudadanos de italianos, griegos, españoles, franceses, sí, claro que pueden. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque tienen invocando a su favor el derecho de los migrantes a tener asistencia y protección. Bien, los derechos de tercera generación entonces preservan la colectividad y universalidad mutuamente. No, los derechos colectivos son los derechos humanos de segunda generación. Los derechos universales son los derechos humanos de tercera generación. Sí, el derecho constitucional primero protegió a los burgueses y luego a los trabajadores. Bien, eh, los primeros derechos se me cortó la... pues no se olviden que esta clase también queda grabada, si la pueden volver a escuchar. Los derechos de primera generación son los derechos individuales, ¿bien? El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, a la libertad ambulatoria, a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto. Bien. ¿Qué autor? En realidad, los autores, porque fueron varios que trabajaron sobre la clasificación de estos derechos, trabajaron sobre esta base. Se preguntaron, como se preguntó Kelsen en su momento, a ver, cómo podemos hacer esto más gráfico y claro para que lo entiendan los alumnos, es decir, desde el punto de vista pedagógico?
Y es así como estos autores pensaron los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, como para poder explicar de qué se trata. ¿Y esto por qué? Porque para que quede claro que no es que los revolucionarios franceses cuando tomaron la Bastilla dijeron ahora vamos a inaugurar los derechos humanos de primera generación, ¿no? Ellos no tenían ni idea que estaban inaugurando derechos humanos de primera generación. Esta es una lectura puramente pedagógica para poder comprender cómo fue la evolución de los derechos humanos y constitucionales a lo largo de la historia. Bien, bien, la bibliografía, bueno, el profesor Germán Vidal Campos tiene en su Tratado Elemental de Derecho Constitucional y en su Manual de la Constitución Reformada, que sí lo tenemos subido al aula, esto permite una comprensión de este tema que estamos hablando. Claro, los derechos de los consumidores también son llamados derechos de colectivos, derechos de segunda generación. Si todos tienen la misma jerarquía, son derechos humanos a los que estamos apuntando, es que ustedes entiendan qué derechos buscan proteger. Hay algunos autores que están hablando de derechos humanos de cuarta generación, pero esa idea todavía no se ha consolidado. No se ha consolidado. Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos avanzar en esto. Ahora, ya tenemos una idea de cómo el derecho constitucional ha ido evolucionando a través del tiempo y lo ha ido haciendo a través de la evolución de los derechos que protegía. Es decir, no es que el derecho constitucional evoluciona solo, sino que evoluciona gracias a la evolución de los derechos que va protegiendo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque de esa manera nos permite entender que en realidad el derecho constitucional es un reflejo de la evolución de los derechos. La Constitución no nace sola, lo hemos hablado en clase, sino que la Constitución es una derivación de todas las fuentes que contribuyen a crearla, desde los tratados, como dice nuestro preámbulo, los tratados preexistentes, hasta Dios, fuente de toda razón y justicia, los principios y los valores y demás. Los derechos políticos son derechos de segunda generación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el colectivo llamado ciudadanos la participación política en elegir y ser elegidos. ¿Bien? Ahí aparecen los derechos políticos. Bien, ahora vamos a lo que nos interesa ya parados en este punto, que es comprender que una cosa es el constitucional, entender que siempre hubo una manera de pensar en cómo se debe organizar el Estado. Y el derecho constitucional, que es el que se fija en las normas constitucionales como instrumentos para organizar el Estado, hay que ver que el derecho constitucional provee o busca consagrar algunos fines en particular. No cualquier fin es un fin del derecho constitucional. Por ejemplo, uno de los elementos centrales que tiene el derecho constitucional es la preservación, la protección de los derechos, del derecho inspirado. No, el constitucionalismo en realidad no es la fuente, sino que es una idea, una corriente de pensamiento que lo que busca es estudiar cómo se va evolucionando hasta llegar a lo que ustedes hoy llaman constitución y derecho constitucional. ¿Bien? Eso es el constitucionalismo. Porque la fuente del derecho constitucional ya vamos a ver que es otra, es otra. Decíamos, el primer elemento que tenemos que ver que el derecho constitucional protege es algo que ustedes lo van a encontrar permanentemente. Y sobre todo, si se fijan en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo van a encontrar o en los preámbulos o en los articulados de esos instrumentos, que es lo que constituye la verdadera, el verdadero punto, el verdadero objeto de protección de los derechos constitucionales, que es la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La protección de la dignidad humana es tan relevante porque la dignidad humana es ni más ni menos que aquello que ustedes identifican como el merecimiento. Cada vez que ustedes dicen yo soy digno de, están diciendo yo merezco tal cosa. Por eso esta definición que yo estoy dando de dignidad humana como merecimiento
merecimiento no es mía, es una definición que ha dado en alguna oportunidad en un fallo y luego lo ha reiterado en otros el Tribunal Constitucional de Colombia. Recordarán ustedes cuando hemos hablado de la Corte Suprema como la última palabra en materia constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, recordarán que hemos dicho que nuestro país no tiene tribunal constitucional, como si lo tienen otros, por ejemplo Colombia. En Colombia, el Tribunal Constitucional colombiano ha definido en algún fallo que luego ha reiterado y por lo tanto ya es doctrina fijada por este tribunal, que entiende que la dignidad es merecimiento. Merecimiento de ser tratado como persona humana, merecimiento de tener servicios para una vida digna, porque la dignidad es una cualificante de derecho. ¿Qué queremos decir con esto? Derecho, sí, por ejemplo, el derecho a estar a solas es también una forma de manifestación de la dignidad. Pero la dignidad lo que tiene es que es la inspiradora, ese merecimiento es la inspiradora de numerosos derechos. Decíamos, por ejemplo, el derecho a una alimentación digna implica que esta alimentación no es cualquier alimentación. Implica la alimentación conforme ciertos criterios que permitan mantener la salud, por ejemplo. También el derecho a una muerte digna, algo que se está hablando mucho a partir de lo que pasó en España hace unos días atrás, también está involucrado ahí el derecho a la dignidad. ¿Por qué? Porque la dignidad no puede obligarnos, nadie puede obligar a nadie a vivir. No nos olvidemos que se habla de derecho a la vida, no hay una obligación de vivir, la vida es un derecho y como tal, además, permite la protección que se le debe dar a un sujeto para que lleve adelante una vida digna. Y cuando esa vida no es digna, una persona puede llegar a disponer de su bien jurídico vida, como lo hizo la joven esta en España, que decidió acceder al tratamiento de eutanasia. Ahora bien, sí, desde luego que sí, la dignidad es un fundamento del derecho y desde el punto de vista de un naturalista tiene una presencia muy fuerte como justificativo del derecho. Ahora bien, también el objetivo del derecho constitucional es fijar límites al Estado para que no avance sobre aquellos ámbitos que la persona humana tiene por el solo hecho de serlo. Y nuestra Constitución es muy clara. Nuestra Constitución es muy clara. Nosotros tenemos en la Constitución Nacional un artículo que marca claramente cuál es el límite hasta donde puede el Estado meterse en la vida de las personas. Ese artículo es el artículo 19. El artículo 19 de la Constitución Nacional establece lo que se conoce como el principio de reserva o el principio de intimidad de las personas. Ello implica básicamente que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella permite, de lo que ella autoriza. Eso por un lado, como por otro lado también es aquel artículo que dice que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y solo sometidas a la autoridad de Dios y de la conciencia humana. Esto lo vamos a ver cuando veamos el fallo Arriola, por ejemplo. Esto va a ser importante para que podamos discernir, determinar hasta dónde puede llegar el Estado en su intromisión en la vida de las personas. Es por eso que la dignidad humana es el núcleo fuerte dentro del derecho constitucional como límite frente al poder del Estado. Además, la Constitución, el derecho constitucional, prevé o busca interpretar que hay un objetivo que es socialmente aceptable para todos. Esto es lo que ustedes muchas veces han visto en la Constitución como el bien común. El bien común. El bien común es un bien jurídicamente protegido desde el punto de vista constitucional. ¿Qué implica que sea protegido desde el punto de vista constitucional? Implica ni más ni menos que la formulación de cualquier disposición estatal de ninguna manera puede agredir aquello que consideramos el bien de todos, el bien común, y no lo puede limitar tampoco.
Es por eso que el bien común también se convierte en un elemento muy fuerte dentro del derecho constitucional a los fines de la protección. La protección de estos derechos constitucionales puede ir por distintos carriles, como lo vamos a ver en la parte de derecho procesal constitucional, a través del amparo, del habeas corpus, del habeas data, que son acciones constitucionales puestas al servicio de la protección específica de estos derechos, y de una manera rápida, de una manera expedita, de una manera que sea lo suficientemente veloz como para que si está en riesgo y el riesgo se constata, esto pueda ser suprimido de manera rápida y eficaz. Por eso decíamos que otro de los objetivos del derecho constitucional es también hacer verdad, hacer realidad el logro del bien común. Esto tampoco está separado, está disociado de algunas técnicas. Algunos autores le llaman esto técnicas de protección constitucional. ¿Cuáles son estas? Están puestas dentro de la misma Constitución. Una, nuestra Constitución es una Constitución rígida. ¿Qué implica que es rígida? Obviamente, quiere decir rígida por oposición a flexible. En la Constitución flexible o las constituciones flexibles tienen que ver con la forma de modificación de la Constitución. La modificación de la Constitución, de una Constitución flexible, se hace por ley. En cambio, la modificación de una Constitución rígida se hace a través de una convención constituyente. Explicamos esto. El poder que crea una Constitución se le llama poder constituyente. Ese es el poder, ese es el nombre del poder que crea una Constitución, poder constituyente. Ese poder constituyente es absolutamente soberano, soberano. Sí, en realidad es para evitar que el gobierno de turno influya de cualquier manera en la Constitución, a eso se refiere. Es soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Soberano quiere decir que es absolutamente competente y capaz para determinar cuál es la modificación o cómo va a ser la modificación o la norma que va a dictar en materia constituyente. Problema, y acá tenemos un problema serio, que el poder constituyente puede ser originario o puede ser derivado. ¿Cuándo es originario? Originario es cuando no había constitución y el poder constituyente se reúne por primera vez para dictar la constitución. 1853. La Convención Constituyente de Santa Fe era poder constituyente originario. No tenía límites, porque podía construir, sí, hay bibliografía en el aula virtual. ¿Qué podía construir? Podía construir el diseño constitucional que mejor le conviniera a la nación. Por eso es que su artículo primero, el artículo primero de la Constitución Nacional, habla de que la nación argentina adopta para su gobierno forma representativa republicana federal. Eso lo eligieron los constituyentes de manera soberana, porque además habían tomado nota de otras constituciones, entre ellas básicamente la Constitución norteamericana. ¿Bien? Pero ven ustedes que el poder constituyente originario tiene las manos libres para diseñar la estructura constitucional estatal que mejor convenga a ese país en ese momento determinado. En cambio, el poder constituyente derivado es el poder constituyente convocado a efectos de modificar la constitución originaria. Y ese poder constituyente derivado ya no es tan libre, ya no tiene las manos tan desatadas como la tiene el poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque nuestra constitución es rígida, no es flexible. Ser rígida significa que para modificar la constitución debe seguirse el procedimiento que marca la misma constitución. ¿Cuál es el procedimiento que marca nuestra constitución para reformar esa constitución? El siguiente. Debe primero plantearse por ley del Congreso de la Nación lo que se llama la necesidad de reforma constitucional. Es decir, ante un fenómeno
importante que haga a la existencia misma del Estado o a la validez de determinadas cuestiones de naturaleza institucional dura para nuestro país, entonces debe el Congreso dictar una ley que se llama Ley de Declaración de Necesidad de Reforma Constitucional. Esa ley de declaración de reforma constitucional determina cuáles son los puntos que deberían ser reformados por la Convención Constituyente. Bien, una vez cumplido ese primer paso, que es el dictado de la ley de declaración de la necesidad de reforma constitucional, es necesario convocar a la elección de constituyentes. Es decir, siguiendo el mismo procedimiento que se sigue para la elección de los legisladores, nosotros en Jujuy hemos vivido algo parecido cuando se dictó la Constitución del 2023. Bien, se reformó la Constitución en el 2023. Se hacen elecciones, estas elecciones tienen como finalidad elegir a los constituyentes, si estamos hablando ya de una Constitución derivada. Estos constituyentes se reúnen en un organismo que se llama Convención Constituyente. Y ahí tratan los puntos que le marcó la ley de declaración de necesidad de reforma constitucional. Entonces, el poder constituyente derivado no tiene las manos libres, sino que su actuación está limitada, está subordinada a lo que determine la ley de declaración de la necesidad de reforma constitucional. A esos puntos, no a otros. Bien, la Convención Constituyente debe reunirse y luego va sancionando las reformas que entiende que deben introducirse en la Constitución, pero siempre sobre los puntos marcados por la ley. Es decir, noten que acá cómo se equilibra un poco. Porque el poder constituyente siempre hemos dicho que es soberano, es decir, el poder constituyente siempre está por encima del poder legislativo, siempre. Pero en las constituciones rígidas como la nuestra, el poder legislativo tiene, ante una situación como esta, no puede reformar todo, tiene que ser en base a lo que le indica la ley de declaración de reforma, de necesidad de reforma constitucional. El legislativo debe dictar la ley que le va a marcar la cancha al constituyente derivado. Y el constituyente derivado, para dictar normas constitucionales que sean a su vez respetuosas de la ley, debe respetar esos puntos de ley. ¿Ven ustedes cómo se equilibra? A pesar de la distinta jerarquía que tiene el poder constituyente respecto al poder legislativo, el poder legislativo sí tiene la oportunidad de marcar la cancha, el territorio, al poder constituyente a través de una ley que dice debe trabajar sobre la modificación de estos puntos. Bien, y el poder constituyente derivado debe respetar esos puntos, porque si no los respeta, cae en la paradoja, en el vicio de modificar, introducir una reforma constitucional que es inconstitucional por no respetar los límites que le ha marcado el legislador. No, el legislativo no puede proponer reformar todo, porque cada punto que propone reformar debe estar justificado. Bien, no le puede decir dicte una nueva constitución. Eso no se puede hacer. Tiene que estar en base a los puntos que le marca el poder legislativo, pero si no, ya no estaríamos hablando de una reforma constitucional, estaríamos hablando del dictado de una nueva constitución. Bien, entonces no es lo mismo. Por eso es que el poder constituyente derivado está más limitado que el poder constituyente originario. Bien, esa es la razón. Ahora, ¿por qué esto es una herramienta, una técnica importante para el que ha fijado el constituyente en la Constitución nuestra? Porque de esa manera se asegura que el legislador no venga a pretender introducir modificaciones en la Constitución, porque la Constitución tiene que mantenerse firme, incólume, respecto de ciertos principios y valores. Recuerden que los hemos mencionado cuando hemos dado la clase del viernes y del sábado. Entonces,
Esto es lo que no puede pasar. Distinta es la forma de modificación que tienen las otras constituciones, exactamente. En Estados Unidos es una constitución flexible porque las modificaciones se introducen a través de enmiendas. Enmiendas. ¿Qué enmiendas? Ellos le llaman las enmiendas a ciertas normativas dictadas por el legislador que tiene como finalidad introducir modificaciones al texto constitucional. Por eso se llama enmiendas. Así que tengan en cuenta esto porque es importante a los fines de comprender cuál es la razón por la que nosotros tenemos una constitución rígida y los norteamericanos tienen una constitución flexible. ¿Bien? Bien. Ahora, el constituyente argentino, entonces, ¿qué es lo que ha garantizado con esto? Que no venga cualquier legislador de cualquier partido político que tenga una mayoría transitoria en el Congreso a querer modificarme algo que está hecho para gobernar a la República Argentina durante mucho tiempo, que se llama Constitución. Por eso es rígida. Esa es una herramienta que utiliza el derecho constitucional y que ha permitido interpretar esta conducta del constituyente. Pero no es la única herramienta. Hay otras herramientas. Otra de estas herramientas es la supremacía constitucional. Supremacía constitucional, ¿qué quiere decir? Que, y esto lo ha reconocido en numerosos fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo vamos a ver en distintas sentencias que vamos a analizar en nuestras clases prácticas. La supremacía constitucional significa que todo el ordenamiento jurídico interno argentino debe estar conforme con la Constitución Nacional. El estar conforme con la Constitución Nacional significa, además, entre otras cosas, significa particularmente que las disposiciones legales, que las disposiciones ejecutivas, que las disposiciones constitucionales provinciales, todas deben tener como baremo, como parámetro de comparación, la Constitución Nacional. Porque si cualquiera de estas normas jurídicas inferiores contradice o niega la letra o el espíritu constitucional, es inconstitucional y así puede ser declarado. ¿Por quién puede ser declarado? Primero, por los jueces. De cualquier fuero y cualquier instancia pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma inferior a la Constitución. Pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley, pueden declarar la inconstitucionalidad de un decreto, pueden declarar una inconstitucionalidad porque esa norma no está conforme con la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que toda norma inferior a la Constitución en la República Argentina debe ser controlada por los jueces respecto de si es una norma constitucional, es decir, que está conforme a la Constitución, que respeta la Constitución, o si no lo es decir, si es inconstitucional. Y esto es un control muy, muy intenso, muy, muy importante. Explicamos por qué. Cuando la inconstitucionalidad de una norma es dictada por un juez o un tribunal inferior, ya está dando la pauta que ahí hay un indicio de un defecto en esa norma infraconstitucional. Pero cuando esa inconstitucionalidad, como vamos a ver en varios fallos que vamos a estudiar, es declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces ahí esto está mostrando que esa norma es absolutamente inválida frente a la Constitución. Problema, y este es un problema que ya tiene la Corte, no es un problema lógico, es un problema de la Corte. Digo que no es un problema lógico porque lógicamente todos sabemos de qué estamos hablando. Ya vamos a, lo que les voy a decir se van a dar cuenta de lo que quiero explicar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde siempre,
viene diciendo: mis fallos solamente son aplicables al caso concreto que ha debido resolver la Corte. Por lo tanto, no pueden servir como regla aplicable a cualquier otra causa distinta a aquella en la que nos hemos pronunciado. Con esto la Corte va a menos, digamos, busca decir: lo que yo resuelvo, lo resuelvo para el caso concreto, nada más. Pero esto es tramposo. Yo les he dicho que la Corte hace trampas en esto. Esto es tramposo. ¿Por qué es tramposo? Porque en realidad después la Corte termina diciendo en otros fallos que, si bien es cierto, acuérdense, cuando la Corte le metió el si bien, no obstante, a pesar de, sin perjuicio, prima facie, le está metiendo la excepción. Si bien es cierto, nuestros fallos no fijan una doctrina general, sino que solamente son aplicables al caso concreto sometido a decisión de esta Corte, si los criterios que de ella, de ese fallo, de esa sentencia se desprenden, sí deben ser respetados por los tribunales inferiores por un principio de buena fe, salvo que invoquen argumentos no considerados por la Corte Suprema al momento de resolver la causa. Ven que la Corte hace un rulo argumental formidable, impresionante, para decir palabra más, palabra menos, que sus fallos sí deben ser observados, respetados, cumplidos por los tribunales inferiores. Eso es lo que busca la Corte. Noten el rulo argumental. Nuestros fallos solamente fijan criterios para resolver el caso concreto sometido a conocimiento y decisión de esta Corte. No fijan criterios generales. Bien. Pero después la Corte dice: si bien nuestros fallos no, claro, ahí se salva de todo, lógico. Si bien nuestros fallos no fijan criterios generales para resolver otros casos distintos a los que nosotros hemos resuelto, porque nuestra doctrina aplica solo esto, deben ser respetados por los jueces inferiores por un principio de buena fe. Y después vuelve a dar vuelta el rulo y dice: salvo que los tribunales o jueces inferiores apliquen criterios que la Corte no ha tenido en vista o no ha considerado al momento de resolver aquel fallo donde fijó los criterios principales. ¿Bien? Se dan cuenta que la Corte siempre busca generar un rulo, una curva que permita siempre mantener una posición flexible frente a las situaciones particulares que se plantean. Entonces, esto es importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta cuando lean fallos de la Corte, siempre, porque la Corte hace estas trampas, hace estos trucos. Bien, pero por de pronto, lo que ustedes no deben ignorar es que existe un principio. Primera herramienta, constitución rígida. Segunda herramienta, supremacía constitucional. Quiere decir que la Constitución es el eje sobre el cual debe estructurarse todo el ordenamiento jurídico argentino. Y aquella norma que no sea conforme a la Constitución es inconstitucional y debe ser borrada del ordenamiento jurídico argentino, porque no se pueden aplicar normas que sean contrarias a la Constitución. Bien, ahora, la cuestión, la tercera herramienta a tener en cuenta tiene que ver con quién controla la supremacía constitucional, quién tiene el control de constitucionalidad. Y ahí esto sí ha sido enormemente aprovechado. Todos los jueces de cualquier fuero de instancia pueden controlar, deben controlar la constitucionalidad de una norma. Todos, absolutamente todos. Cualquier fuero de instancia. Claro que no es lo mismo que te declare una inconstitucionalidad un juez de primera instancia que la Corte Suprema, eso está claro. ¿Bien? Porque la Corte Suprema, como lo hemos dicho en las clases del viernes y del sábado, es la última palabra en materia constitucional en nuestro país. Bien. Ahora, esta situación de, esto se llama control de constitucionalidad difuso. Control de constitucionalidad difuso. Frente al control de constitucionalidad que es concentrado. Bien, nosotros tenemos el sistema de control de constitucionalidad difuso, que quiere decir que cualquier juez puede controlar la constitucionalidad de una norma. Debe controlar la constitucionalidad de una norma. Porque si descubre que es inconstitucional, no la puede aplicar.
En cambio, el control de constitucionalidad concentrado es el que fue confiado a un tribunal constitucional específico, de manera específica. Y esto, decíamos en las clases del viernes y del sábado, existen algunos tribunales constitucionales que en algunos estados que se dedican exclusivamente a las cuestiones constitucionales. Nada más. Todo lo que es derecho común lo ven las Cortes Supremas o tribunales superiores. Pero lo que es problemas de constitucionalidad lo ven, lo interpretan, lo valoran, lo resuelven los tribunales constitucionales. Nosotros no tenemos ese sistema, nosotros tenemos el sistema de control de constitucionalidad difuso. Y la cuarta herramienta que tiene o que ha previsto el constituyente en el derecho constitucional es el de la división de poderes. Sobre la división de poderes vamos a analizarlo ahí en una unidad específica sobre este tema, pero el de la división de poderes es importante como herramienta porque lo que permite es entender que el Estado está distribuido su poder en distintos departamentos. Clásicamente se habló de poderes del Estado, pero en realidad está mal dicho porque el poder del Estado es uno solo. El poder del Estado es uno solo. Solamente que a los fines de su ejercicio está distribuido en distintos departamentos. Clásicamente, ustedes ya los conocen como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sí, ya lo conocen a eso. Esto lo vamos a retomar más adelante, pero básicamente tengamos en cuenta esta distribución, que no son poderes del Estado, sino departamentos del mismo poder del Estado. ¿Bien? Y que como consecuencia de todo esto, la consecuencia buscada por el constituyente para que esto sea de esta manera es algo que mencionamos cuando estábamos hablando de la monarquía absoluta, es evitar que haya concentración de poder en un solo lugar. Entonces, cada uno de estos departamentos del Estado lo que hace es contrapesar el poder del otro. Siempre hay un control de un poder del Estado sobre los otros dos. Y a su vez, los otros dos controlan a este poder del Estado o a este departamento del poder del Estado. Y esto es para evitar la concentración de poder con todos los problemas que trae aparejado la concentración de poder en la historia argentina. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, voy a tomar eso como que no hay ese silencio, lo voy a tomar como que no tienen preguntas. Bueno, nosotros nos volvemos a ver el lunes que viene a las 7 de la tarde para seguir desarrollando las unidades en su orden. Voy a subir ahora de aquí a la medianoche, voy a subir al aula virtual el contenido del el concentrado, el ejemplo del concentrado. El ejemplo del concentrado es un tribunal que tiene a su cargo solamente resolver cuestiones constitucionales, como el Tribunal Constitucional de Colombia, el de Perú, el de España, el de Italia. Nosotros no. Nosotros lo tenemos difuso. Ahora bien, voy a subir el programa con las referencias de bibliografía. Algunas ya están en el aula virtual, otras todavía no. No se desesperen por esa, vamos, por la que no esté, porque ahí vamos a tratar de ver de ir escaneando la bibliografía nueva, sobre todo, para que haya, si hay teoría en el aula virtual, si hay, para que vayan ustedes comprendiendo cómo se organiza el nuevo programa, este nuevo programa que va a ser presentado en los próximos días para su aprobación ante el Consejo Asesor de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas. Bien, pero lo que vamos a subir es el programa, no con el formato que corresponde a la presentación formal, pero sí con sus contenidos, para que ustedes sepan de qué estamos hablando y en qué orden vamos a hablar. Sí, también está en Vidar Campos, exactamente. Prácticamente no hay ningún tema que no esté o en Vidar Campos o en Sagüez. ¿Bien? Ellos han tratado absolutamente todos los temas de los que estamos hablando. Muy bien, nos vemos entonces el lunes que viene a la misma hora por este mismo canal. Y bueno, le pido a la
gente de UNJU Virtual que está gestionando la transmisión, que ya puede cortar la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau.